La Edad Media. Cuando escuchan ese nombre, en su mente se les viene a la cabeza cosas típicas como caballeros blandiendo sus espadas, castillos imponentes, y los reyes que los gobernaban. Una era donde pasaron muchos acontecimientos históricos muy importantes. El día de hoy, les narraré sobre mi historia, lo que tuve que pasar para lograr conseguir mi libertad, y a duras penas, escapar de ese ser, que hasta el día de hoy me da escalofríos tan solo recordarlo. En esos tiempos lejanos, yo era un simple bebé inofensivo en una canasta algo sucia cuando fui encontrado en las puertas del orfanato, nunca conocí a mis padres, y aún tengo la duda de por qué me abandonaron así nomás. Pero bueno, la vida a veces es cruel, ¿no? Me terminé criándome con los demás niños, y además me terminaron de llamar Pedro. A diferencia de los demás niños era inquieto, brusco con los demás, y demasiado problemático, hasta que un día simplemente yo, por una tonta razón tuve la grandiosa idea de irme del orfanato, porque ya hace un tiempo, que estaba cansado de seguir órdenes. Grave error. En mi mente me lo imaginaba fácil, pero al salir me di cuenta que por lo menos el orfanato era más cómodo que los callejones que encontraba, y aún sabiendo que podía haber ido al orfanato y haber pedido perdón por escapar, no lo hice, y a la edad de 12 años, aunque a veces en mi mente pienso que fue mala idea, ni siquiera yo sé cómo sobreviví tanto, específicamente hasta la edad de 20 años, tal vez porque mi cuerpo ya se acostumbró a las condiciones que ahora vivo o yo que sé. Me ganaba la vida robando, aunque no era tanto, solo unos cuantos alimentos que estaban en las carretillas de los comerciantes. También robaba a veces objetos valiosos en las casas vecinas. Casi parte del reino me conocían, y cuando me veían no tardaban de llamar a los guardias. Me escapaba a duras penas de ellos. ¿Qué más podía hacer? Yo terminé acá por una simple estupidez mía. Todo andaría bien para mí, hasta que empeoraría. Cuando yo estaba robando unas cosas de una carreta de un comerciante, pero él me terminó viendo, y llamó a los guardias, que estaban cerca de él. Yo rápidamente quise escapar. Sin embargo, los guardias ya sabían qué caminos tomaría yo. Así que ellos mandaron un guardia cerca de los callejones. Yo intenté irme a otro sitio pero ya me tenían acorralado. Maldición. Esta vez no te nos escapas, muchacho. Después de que me hayan atrapado por los crímenes de robo que cometí, me encarcelaron en los calabozos del reino. Al decir verdad estaba algo nervioso, y asustado. ¿Por qué? No crean que me dejaran aquí muriéndome de hambre. No. El rey era uno de esos hombres, que demostraba la autoridad por medio de las torturas, esto para que las demás personas no sigan por el camino de la delincuencia. Depende del reino cuál tipo de tortura será. Aquí lo hacían con la rueda, aunque no suena algo atemorizante, créanme que ese no es el caso. Mientras estaba sumergido en mi mente, pensando en el dolor que sentiré por mis actos, escuché una voz. ¿Primera vez, no? Vi que la voz provenía de la celda de al frente, allí estaba un chico sentado, mirándome. ¿Qué es lo que quieres? Me dijo que se llamaba Alonso, y que tenía 18 años. También me dijo que la razón por la que está aquí, es porque a él lo culparon de asesinato, aunque sus padres están tratando de probar su inocencia. Él solo tiene que esperar a que lo saque, yo por mientras me harán sufrir hasta el último aliento. Estuve conversando con él, contándole parte de mi historia, y pues, él me dijo que tenga fe, tal vez suceda un milagro que me salve. Les voy avisando, que, aunque si sucedió un milagro, créanme que les digo, que se terminó siendo una pesadilla. Ya me entenderán por qué digo esto. Pasaron 2 días, desde mi arresto, y la pasaba conversando con Alonso, el cual fue la única persona que le terminé agradando. Estábamos charlando, cuando oímos pisadas de armaduras que se acercaban a las celdas del calabozo, yo pensando que llegó mi condena, le agradecí a Alonso por la compañía que tuve. Alonso con algo de tristeza dijo que fue un gusto conocerme. Pero antes de que yo espere mi condena, una voz dijo. Muy bien, todos salgan de sus celdas. Ahora. Yo estaba confundido, porque a todos, no era solo para mí el castigo. Los guardias se llevaron a todos los prisioneros, incluyendo a Alonso. A todos los llevaron al castillo. Cuando llegamos, uno de los guardias dijo. A continuación el guía les explicará todo lo que tienen que saber.
ya habrán escuchado sobre una guerra que se harán entre reinos. Enviamos un mensajero para informarnos del asunto, pero por desgracia nunca volvió, y como necesitamos todos los hombres en la guerra, el rey los seleccionó a ustedes, junto a nosotros, emprender una búsqueda, para que si encontrar al mensajero, que posiblemente esté capturado por las fuerzas enemigas, y también muestren su lealtad al rey. Después de la búsqueda ustedes serán recompensados con el perdón del rey, y por ende su libertad. Esto me tomó por sorpresa. Una búsqueda para lograr la libertad, y realizada por unos prisioneros. Ya sé que no somos un reino muy vasto, y que el reino tiene el privilegio de mandar bastantes hombres para la búsqueda. Pero ¿por qué a nosotros, unos simples prisioneros? Creo que a veces un rey toma acciones muy cuestionables, pero ¿qué más se puede hacer? El guía nos dijo que tendríamos que hacer un entrenamiento para así poder soportar el gran camino que nos tocara recorrer. También dijo que irían unos 8 caballeros a la búsqueda, nosotros éramos unos 6 prisioneros, que en total serían unas 14 personas que irían. Alonso estaba nervioso, porque no quería ir a la búsqueda, yo lo animé diciéndole que solo tendríamos que rescatar a un mensajero, nada más, y después de eso seríamos libres. Eso hubiera sido el caso, si no los hubiéramos encontrado a él. En los siguientes días, estuvimos haciendo ejercicios para la búsqueda, que consistía en varias sentadillas, trotar, y caminar en cierta distancia. Al siguiente día, nos enseñaron a manejar la espada para poder defendernos, y por si acaso también nos enseñaron a manejar arcos. Llegó el tan esperado día, yo, Alonso, y los otros prisioneros, estábamos preparados para la búsqueda. Mientras que el guía y los otros caballeros, tenían una armadura completa, a nosotros nos dieron pocas piezas, solo fueron un casco, hombreras, botas, y una pechera, esto porque no había tantas armaduras de nuestra talla. El guía nos comenzó a ordenar uno por uno, a mí y Alonso nos tocó al final de la fila. Al terminar de ordenarnos, el guía dio la orden de avanzar. Ahí fue donde comenzó nuestra travesía. Primero caminamos por un gran campo de girasoles, hasta llegar al oscuro bosque, oyendo con nuestros oídos los cantos de las aves, y los rayos del sol tocando nuestras cabezas. También en un momento tuvimos que atravesar un río, algo que nos retrasó un poco. Nosotros caminábamos siguiendo al guía, ya hemos recorrido un gran camino, pero solo era el principio de lo que nos esperaba. El guía nos hizo detener, y dijo: aquí es donde va a comenzar la larga travesía. Yo, Alonso, y prisioneros vimos un camino que dirigía aún más profundo al bosque, pensaba que iríamos ahí. El guía dijo: nosotros iremos por este camino, dijo apuntando a un camino algo despejado de árboles, y algo rocoso. Al parecer, el mensajero que enviaron, junto a un caballero, para que les entregue la información, pero por una complicación, el mensajero tuvo que irse por otro camino. El caballero nos dijo que él conocía un camino, donde se dirigiría a la ruta que tomó el mensajero. Cuando llegamos al final del camino, descubrimos que el camino conducía a un desierto. Yo estaba preocupado, porque ahora nosotros tendríamos que soportar el intenso calor. Para la mala suerte de los caballeros, llevar esas armaduras los hacían sudar de más. Aunque al final todos estábamos sufriendo con el intenso calor. Caminamos, y caminamos, por el intenso desierto, parecía que no se terminaba. Hasta que un momento a otro comenzó a atardecer. Nosotros estábamos buscando un lugar donde acampar. No habían muchas opciones. Hasta que terminamos acampando cerca de 2 rocas grandes. Ya era de noche, y todos estábamos durmiendo, bueno, casi todos, porque algunos caballeros aún seguían despiertos. Yo intentaba dormir. Pero los murmuros de los caballeros que estaban cerca de la fogata no me dejaban descansar en paz. Ellos estaban hablando sobre sus vidas y experiencias. Hasta que dijeron algo que me llamó la atención. ¿Tú sabes qué le pasó a ese único caballero que volvió al reino, desangrándose? Solo sé que tenía una mirada fría como si le hubiera pasado algo que lo haya marcado de por vida. ¿Crees que lo hayan torturado? No creo. Oí rumores, que tenía unas mordidas en su cuerpo, muy profundas. ¿Mordidas? Iban a contar más, pero el guía con algo de enojo dijo:
Cállense los dos, no quiero que ellos se enteren, ahora váyanse a dormir. El guía se voltea hacia nosotros, viendo que nadie esté despierto. Yo ya había cerrado los ojos antes que él volteara. Pero eso sí. Aunque yo no quería pensar en eso. Mi mente se hizo una duda. ¿Acaso ese caballero que tanto hablaban era el mismo que le dijo el guía dónde encontrar al mensajero? Estaba comenzando a sospechar. Finalmente, la mañana había llegado. El guía y los demás caballeros nos exigían que los levantásemos. Algo que me olvidé de mencionar es que nosotros traíamos una carreta con provisiones para el viaje. Yo y Alonso estábamos desayunando y charlando sobre qué nos esperaba en el camino. Cuando terminamos, el guía nos volvió a formar de nuevo. Al terminar, el guía dijo que avancemos. Aún seguíamos en el desierto, y parecía no terminarse. Aunque nosotros ya comenzamos a ver más formaciones rocosas, y el suelo ya lleno de piedras. Pero todo cambiaría cuando vimos algo en la lejanía. Era verdoso. Avanzamos más. Y llegamos a un bosque. Yo me esperaba otra cosa, pero un bosque. En medio del desierto. No lo sé, pero esto me parece raro. Nosotros entramos en el bosque, y comenzamos a avanzar. Avanzamos por el bosque, y mientras los caballeros miraban por el entorno. Yo por mi parte estaba cansado, junto con Alonso. Sentía que mis piernas no soportaría más, así que me detení para poder tomar un respiro. Cuando acabé, iba a ir a mi posición, pero por un descuido, me tropecé con algo. Cuando alcé la mirada, que es lo que me hizo tropezar. Me llevé una gran sorpresa. Era un cadáver. Yo grité del susto, mientras me alejaba con desesperación. Alonso, y los demás fueron a verme, y vieron lo que yo había encontrado. Al mirarlo más detenidamente el cadáver, resultó ser de un caballo. Su cabeza ya estaba hasta los huesos. Su estómago estaba abierto, donde también salían sus entrañas. También emanaba un olor desagradable, que cuando lo notamos, nosotros retrocedimos unos pasos. Pero la característica más resaltable del cadáver, es que tenía una serie de mordidas muy peculiares, en todo su cuerpo. El guía dijo que el cadáver llevaba unas cuantas semanas ahí. Algunos dijeron que esto fue obra de lobos, o de un oso. Pero el guía dijo que las mordidas no encajaban con los dos animales. Para que se den una idea, si hubiera sido una manada de lobos o un oso, el cadáver tendría partes de sus huesos rotos. Pero en este caso, las mordidas no eran profundas, sino que mostraban signos de desgarro en la piel. Es como si el animal solo quisiera herir gravemente al caballo, para después dejar que la pérdida de sangre lo debilitara, y así alcanzarlo con facilidad. Pero la mordida de la espalda era muy peculiar, porque era la más rasgada en todo el cuerpo. Pero todos, en ese momento nos hicimos una pregunta. ¿Qué clase de animal haría esto? El guía dijo que no perdiéramos el tiempo en averiguarlo, y que siguiéramos con la búsqueda. También que se mantengan alerta en cualquier movimiento en el bosque, y que lo mantengamos cerca en uno a otro. El guía, esta vez no nos ordenó, debido a que si más nos retrasaríamos, y ahora cada quien iba a su ritmo. Pero eso sí, nosotros no quitábamos de vista a la vegetación del bosque, y estar alerta a cualquier sonido extraño. Pero algo que noté, es que el bosque se volvía más frondoso, y además si es que no me equivoco, también vi un tipo de árbol muy extraño. Eran grandes, sus ramas estaban agrupadas, con hojas puntiagudas en ellas. Un árbol que nunca he visto en mi vida. Pero cuando avanzamos más, el camino se despejó, viendo un gran paisaje. Era un gran campo, había algunos cuantos de esos árboles por la zona, junto al cielo azul despejado de nubes, daba una vista hermosa del paisaje. Aunque a mí me dio una sensación extraña. No sé si digo bien, pero este lugar me da una sensación de que antes por esta zona rondaban animales.
Mientras los otros se adentraban por el gran campo, yo estaba con Alonso conversando sobre el cadáver, aunque también aproveché para hablarle sobre la conversación de ayer, de los caballeros y el caso del mensajero. Él no me creyó del todo, porque pensó que yo había alucinado todo aquello, aunque, si algo estamos de acuerdo es que es extraño que el mensajero hubiera parado a este lugar, sin comida y agua. Pero algo que no pensó Alonso, fue que posiblemente la cosa que mató al caballo hubiera devorado al mensajero. No le dije nada porque... piénselo. Si el caballo estaba cerca del bosque y terminó así, por esa cosa, no quiero imaginar cómo haya terminado el mensajero. Avanzamos más, mientras el guía nos dirigía hacia el camino. Algo que ya me estaba haciendo raro es que el guía después lo del cadáver se mantiene muy callado. Cuando un caballero intenta conversar con él simplemente no habla, o solo articula unas pocas palabras. Nosotros ya íbamos a llegar a la otra parte del bosque. Pero... escuché el sonido de los arbustos moviéndose. Yo me volteé para ver si era alguien del grupo. Pero no había nadie. Pero en ese momento yo sentí algo, un presentimiento extraño, que me estaba incomodando. Sentía que yo era observado, por alguien. Y no los miento, al decir que detrás de esos árboles extraños, junto a dos arbustos vi unos ojos. Yo de inmediato avisé al grupo. Ellos fueron por mí, yo les conté lo que vi, y les indiqué el sitio donde lo vi, ellos se prepararon para ir al quien está detrás del árbol. Y al inspeccionar, no encontraron nada. Yo les dije a los otros que sí vi algo. Pero ellos no creyeron mi veracidad. Aunque sí dijeron que estén más alerta. ¿Por qué? Todo en este campo está demasiado silencioso. Algo que ellos no notaron cuando entramos acá. Luego de llegar a la otra parte del bosque, hubo un inconveniente, y es que una de las ruedas de la carreta se había atorado en un terreno movedizo. Lo que hizo que el guía diera la orden que el de la carreta esté con 5 hombres para ayudarlos, mientras nosotros avanzamos un poco y inspeccionábamos. Intentamos no alejarnos mucho de la carreta. Nosotros no veíamos casi nada debido a la inmensa vegetación del lugar. Todo bien hasta que... escuchamos unos gruñidos. Intentamos ver de dónde prevenía, pero se escuchaba cerca o lejos. Era confuso para nosotros, sentimos una sensación que nos ponía nervioso, de estar acorralados por algo, 2 de los reclutas, no aguantaron el pánico, y terminaron huyendo. Yo rápidamente fui a por ellos. Corrían desesperados, y yo intentarlos agarrarlos, pero en un momento a otro el bosque se despejó de la inmensa vegetación. Yo ya les iba a alcanzar, pero yo, y los dos, no nos dimos cuenta que nos estábamos dirigiendo a un empinado que dirigía a un barranco. Nosotros caímos y nos deslizamos. Yo por suerte me agarré de las ramas de un árbol semicaído. Pero, para la mala suerte de esos dos, no lo consiguieron. Los demás me vieron, y terminaron ayudándome. Yo les dije qué pasó. El guía dijo que fuéramos al final del barranco donde podríamos bajar seguro. Al llegar nos dimos cuenta que esto, era un cañón, bastante boscoso. Al caminar en él nos topamos con los 2 desafortunados. La caída los mató al instante. Todos nos quedamos viendo a los 2. Pero el guía con total normalidad pasó de los cuerpos, y siguió su camino ritmo algo acelerado. Mientras que los demás recogían los cuerpos. Alonso y yo seguimos al guía. Cuando llegamos al final del cañón, vimos al guía mirando algo. Intentamos acercarnos a él, pero nosotros sentimos algo abajo nuestro. Y al observarnos quedamos sin aliento. Eran cadáveres de personas. Habían estado aquí mucho tiempo. Sus cuerpos estaban destrozados y con partes de sus brazos arrancados. Algo que me llamó la atención es que los cuerpos tenían armaduras, pero lo más raro es que tenían el emblema del reino. El guía se giró, al vernos nos dijo que volviéramos con nosotros. Yo y Alonso le preguntamos por qué se fue así de la nada. Pero yo y Alonso nos percatamos que cuando él se giró nosotros vimos lo que él estaba mirando. Era otro cadáver, pero este estaba recostado y sostenía un papiro. Sin pensarlo, el guía agarró el papiro de las manos del cadáver.
Los otros del grupo llegaron y vieron los cadáveres, y al guía con el papiro. Yo no quería preguntar por el cadáver recostado, pero no pude más. Le pregunté al guía. ¿Ese cadáver recostado es el mensajero? Todos se quedaron en silencio. Pero antes que el guía nos pudiera explicar algo, el sonido de la carreta nos llamó la atención. Arriba de nosotros estaba el conductor, pero él no traía a los hombres. Le preguntamos dónde estaban, pero él respondió que salgamos de ahí rápido. Nosotros estábamos confundidos. Pero atrás de nosotros, escuchamos un sonido peculiar.